Valverde de la Vera, en la provincia cacereña, conserva celosamente una interesante tradición de Semana Santa. Los hombres desmontan sus arados y llevan al pueblo los timones para la práctica de un antiquísimo rito de pasión. En Valverde de la Vera, Cáceres, ritual y misterio conforman la penitencia del empalao, una tradición que sigue vigente desde hace siglos. La indumentaria del penitente, compuesta principalmente por aperos de labranza, y el sonido de las vilortas durante el Via Crucis conforman una imagen que sigue impresionando a todo aquel que la presencia. Chiquitín. Buenos días. Hola, buenos días. Que venía yo dando un paseo y escuchando el riachuelo, cómo corre el agua, y estaba pensando que aquí hay otro sonido muy típico que es el de las vilortas, ¿no? Sí. Cuando usted escucha ese sonido, ¿qué se le viene a la cabeza? Pues se viene pues una cosa muy grande por dentro. Porque mi padre y mis hermanos se vestían. De empalaos. De empalaos. Y ahora se viste mi nieto. Ah, lo sigue haciendo, sigue la tradición. Sí. Se viste pues desde los 17 años. Empezó 2 años lleva. ¿Y estas cosas se hacen por...? Esto se hace por una manda que tenga usted, si no, no la cumple nada. Tiene que tener la manda y vestirse. Y ya pues... ¿Y usted se ha vestido alguna vez? Sí. ¿Así? De nazareno. ¿Con quién? Con mi hijo. Me vestí. Y ya pues... Se viste mi hija lleva ya por 15 años casi. Qué bien. La madre de ese niño. Y siempre uno que escucha las vilortas, de niña las escuchaba, ¿no? Sí. De niña las escuchaba y me iba corriendo y me metía debajo de mi cama. ¿Le daba miedo? Fíjese. Sí. Pero bueno, luego de ya se quitó y ya no... Ya salíamos. ¿Y ahora le provoca todo lo contrario? No, ya no. Ya era normal. Muchas gracias. A usted. Hasta luego. Muy bonitas plantas tiene, ¿eh? Muy Sí. bonitas las macetas, ¿eh? Pues nada, si quiere le doy un trozo, que esta se hace rápido. Oye, se está bien aquí, ¿eh? Se respira bien aquí. Sí, aquí tenemos suerte porque tenemos aquí todas estas montañas y aquí estamos privilegiados. Cuando se va de empalado no se respira igual de bien, ¿no? Pues no. A ver, ¿Tú llevas desde cuándo haciéndolo? no sé si son ya 26 o 27 años vistiéndome. Fue una circunstancia en la cual yo estaba pasando un mal momento, tengo mucha devoción hacia mi Cristo y decidí, a través de una promesa, le pedí que me echara una mano en ese momento y te la echó? Sí, me la echó. Gracias a Dios me la echó. Y ahí seguimos, siempre pidiendo algo más. ¿El primer año que te vestiste, cómo fue? Fue muy especial. Todavía estaba mi padre vivo y fue muy especial. Era la primera vez, eras muy joven, entonces te comes el mundo. Hice mi Via Crucis, pero no lo llegué a disfrutar como con el tiempo, como todo el tiempo te hace de que vayas disfrutando de todas esas cosas bonitas que tiene la vida. Y bueno, cada vez es mejor. Tú ahí exactamente igual, tal y como va, todo perfecto hasta arriba. Y si me tienes que decir para, pues paramos. Sin que haya hueco. Esto es lo que yo te decía, ven aquí, haz el favor. Ven por aquí. Ahí. Exactamente, ahí.
Porque es que si yo levanto la soga, no veo aquí y se afloja esto, ¿entiendes? O sea que yo no puedo dejar de tener los brazos aquí. Esto hay que procurar de que no quede aquí, porque un pellizco te cuesta luego Un disgusto. un disgusto. Tan importante como el empalado es la persona que viste al empalado, ¿no? Por supuesto que sí. Lo primero que yo le digo a uno cuando oye, ¿me puedes vestir de empalado, Goyo? Pues sí, tal. Lo primero que le digo es lo siguiente. Debes de comer o cenar por lo menos un par de horas antes de que vayas a salir de empalado. Segundo, me gustaría ir a ver la ropa, porque la soga sí que es muy importante verla, porque posiblemente, como me ha ocurrido ya, que a lo mejor no hay suficiente soga. Te pones a vestir un empalado, pla, 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 y llega a mitad del brazo y se acabaron las sogas. Hay que ir buscando un trozo de soga, es un poco complicado. Yo me vestí, creo que fue en el 67 por primera vez. Goyo, por favor, ¿cuánto tiempo llevas representando la figura esta de empalado? Pues más de 10 años. Goyo, y el tener todo el cuerpo atado por cuerdas y fuertemente apretadas, cuando te las quitas te dejan señales, marcas... Sí, bastante. ¿Sí? ¿Puede llegar a hacer herida? Sí, claro. Y dolores para varios días. ¿Dolores También, para varios días? Sí. Y yo fui aprendiendo prácticamente lo que estaba viendo en mí, de cómo me vestía, que me preguntaban si las sogas me apretaban, no me apretaban y demás. Y sobre eso pues fui cogiendo experiencia y ya muchos años que no sé exactamente por qué, no lo tengo apuntado, pero creo que lo mismo he vestido más de 100 empalados. No apretes, tú no apretes mucho, ¿eh? Tú así nada más normal, ahí, que ahora va bien. Voy sujetando un poco y ya está. Exacto. ¿Qué elementos se colocan al empalado? La enagua que se pone sobre la cintura, eso es una vestimenta de la mujer antigua, que se llamaban enagua. Eso es lo primero. Luego, la soga. Las sogas son las que usaban los labradores para el campo, para cargar las cosas que tenían que cargar, para atar las bestias. Ya está. Es lo que más duele, los dedos. ¿Te duele? No, pero es normal. Veo. Ahora pasamos por detrás. No. Sí, ¿no? Sí, ahora sí. Y ahora... Ahora igual. Pásala por detrás. Cuidado. Ahí, perfecto. Hay que sujetarlas aquí bien porque si no se pueden caer, claro. A continuación de eso se pueden poner las espadas, que van en forma de cruz detrás de la cabeza. Con la soga no hay problema. Todavía no he encontrado yo el porqué de las espadas. Bueno, perfecto. La pilota. Luego hay que colocar bien las filortas, por ejemplo, que son 3 a cada extremo. La otra, igualmente aquí. Aquella está más alta. Esto está más alto. La subimos un poquito. Un pelín. La subimos un poquito. Ahí pudiera valer, ¿verdad? Vale. Sí. Las filortas consistían en unir el arao de palo entonces, antiguamente, con el timón. Ahí. A continuación se pone el velo, se pone una corona de espinas, que eso sí, esa es la que llevó Jesucristo. A ver la corona. La corona. Ella lo pasa también muy mal. Ella es la última cara que veo antes de hacer mi penitencia. Y cuando ya vengo de mi penitencia es la primera cara también que veo. Es mi salvavidas.
cada cruz, en cada momento que me arrodillo, pasan por mi cabeza momentos de mi vida, tanto buenos como malos, ¿sabes? Fíjate que hay gente que te acompaña, pero para mí existe un silencio. Es como si estuviera yo y el mundo, nada más. ¿El viacrucis tuyo son unos 50 minutos? Sí. Pero entre que te vistes y te desvistes... Hora y media, casi. ¿Hora y media? Sí. A ver, normalmente como se empieza desde cintura hacia arriba, hacia el torso, y luego ya se empieza con uno de los brazos. Cuando ya empiezan con el segundo, ese brazo ya no tiene sangre. Bueno, pues estupendo. Venga, ahora ya quitarte la ropa. Ya está. Joder, cómo sudas el tío, ¿eh? Madre mía. Pero bueno, tú lo aguantas bien. Quita eso ahí. En el desvestirnos siempre se están pendientes los brazos, porque según se quita la soga, el brazo se desprende, no tiene circulación. ¿Mueve bien? Vale. Que te dan con alcohol de romero para que te vuelva a tener... Sí, para que vuelva el riego sanguíneo. Sí, así es, para que venga. Yo he tenido incluso un caso de los cuales una de las veces se me enganchó a un nervio y me tiré, pues eso, casi 15 días con un par de dedos que no los sentía, estaban acorchados. Ese siempre se le tarda más. Vete así levantando. Venga, va. Eso, ahí. Mueve los dedos. ¿Le quitamos el timón ya? Sí. Sí, el timón ya quítale. Cuidado. Suéltale este brazo, flótale un poco, este otro. Dame, trae para acá. Mi hermano también se viste, mi hija se viste de nazarena. Ella se ha vestido conmigo, quería ir con su padre. Y para mí fue el mejor momento de mi vida. Ese es uno de los momentos bonitos. Y allí estaba también la madre, que el problema que tenía la madre, que tenía un sufrimiento, tenía el corazón partido entre el marido y la hija. ¿Tu madre? Mal, lo pasa muy mal. Todos los años, siempre que termino, pues, este es el último, ¿no? Digo, no. Pero bueno, intentas llevar lo mejor posible. Determino que la muerte sea un cruz, fijado con clavos o santa de rey, porque aquí, juntando y congregando cada día... La Semana Santa de Viveiro, en la provincia de Lugo, está enmarcada en una ciudad medieval que hace de esta representación algo aún más especial. Hombre sedicioso, contrario de la ley de nuestro Senado y del grande emperador Tiberio César. Aquí, los pasos cuentan con figuras articuladas y manipuladas por los propios vecinos que recorren las calles con auténtico recogimiento y en silencio. Dejando a un lado la devoción, que desde luego es lo que sustenta pues, toda la Semana Santa de Viveiro, sí que a nivel artístico a mí pues, me parece muy interesante toda la imaginería y también, aparte de la imaginería, el sitio donde se desarrolla, el propio Viveiro, que es un pueblo precioso con sus calles, su trazado que invita casi a dar el recorrido con las imágenes en las procesiones. La verdad es que, bueno, una celebración muy especial en un pueblo muy especial.
A mí me atraen mucho las imágenes articuladas. Mi relación es un poco diferente a la de otras personas que pueden percibirlo desde fuera. Yo, al estar un poco más en contacto con las imágenes y ver desde dentro, pues me considero como una persona un poco privilegiada por poder tener esta óptica que me permite, pues, apreciarlo de otra manera. Jesucristo. Os invito a poder participar en la representación de uno de los momentos más intensos vividos por el Señor en su camino al Calvario. Esta es la figura de Cristo, que aquí popularmente se conoce como el Cristo de las Caídas, porque cae 3 veces, con lo cual pues tiene un mecanismo que hace que vaya con la rodilla al suelo. Os invito a que este silencio... Después la Verónica, San Juan y la Virgen tienen cada uno movimientos diferentes y con resortes, por decirlo de algún modo, diferentes. Te pedimos bendición para nuestros jóvenes. En ellos está el futuro, Señor. Hay que pensar en una sociedad en la cual no tenía conocimientos o era analfabeta para poder leer las cosas, las escrituras, y entonces el movimiento ayudaba un poco a entender, a que la población en general pues, pudiera entender un poco más lo que se estaba representando. Ese momento de intensidad. Los franciscanos, en este caso, empezaron a realizar el acto del encuentro y algún acto más, y los dominicos el desenclavo y también el encuentro de resurrección. Y un poco ese es el inicio de nuestra Semana Santa. Empezó dentro de las iglesias y a raíz del siglo XV, dicen, final del XIV y XV, empezó ya a salir a las calles porque no cabía la gente dentro de los templos. El Paso de la Cena, que es de 1808, es de un imaginero de aquí, de un pueblo vecino, San Ciprián. Él, al parecer, se dedicaba a hacer mascarones de proa, y entonces él, cuando le encargaron el Paso de la Cena, cogió como modelos para los rostros a marineros del pueblo de San Ciprián, y dice la leyenda, o se cuenta, que había un marinero que le debía dinero y representó a ese marinero en el rostro de Judas. Al año siguiente, cuando se estrenó el Paso, la gente de Ciprián vino a Viveiro y reconocía en cada apóstol a un vecino de San Ciprián. Viveiro siempre fue un sitio terminal, aún no es hoy en día, que no es fácil llegar aquí. Estamos en el norte de la península, un poco separados de... Hasta hoy en día estamos mal comunicados, entonces sí que durante siglos la comunicación mayoritariamente era por mar. Entonces yo creo que ese fue uno de los motivos por que se conservó nuestra Semana Santa tan como es tan típica hoy en día, porque no hubo tantas intervenciones del exterior, porque como éramos un pueblo bastante aquí aislado del resto, pues sí que se conservó. Fue bueno para ese tema de conservar tradiciones, sí. El paso de los años amenaza con borrar las sagradas obras maestras de nuestras iglesias y nuestras capillas. Es aquí donde entran en escena estas restauradoras del arte sacro, auténticas guardianas de nuestro patrimonio cultural.
En Madrid la Virgen de Atocha es la virgen más antigua que hay y es una de las vírgenes con más devoción. La restauración del camarín de la Real Basílica de la Virgen de Atocha comenzó porque nos llamaron los cofrades que tenían mucho interés en poner en valor ese espacio del camarín. Querían darle un lavado de cara y querían convertirlo en un espacio que se pudiera visitar. Las labores de intervención y de restauración, lo que hicimos principalmente es el altar que hay por detrás en el camarín, la mesa de altar que tenía restos de unas pinturas bastante malas, pinturas posteriores. Lo volvimos a pintar, pero lo que hicimos es unos marmolizados en los frentes para darle pues, un poquito de entidad a ese altar que estaba bastante flojo. Y luego por delante tuvimos que montar un andamio muy alto porque la Virgen está como a 6 metros de altura y desde ahí dorar y retocar y limpiar toda la parte del altar de la Virgen. Ángeles y yo llevamos 25 años trabajando en el ámbito de la restauración y bueno, desarrollamos trabajos por toda España. Concretamente, la cofradía del Miserere de Sotillo de la Ribera supo de nosotras por otras intervenciones que habíamos hecho en Castilla y León. Se pusieron en contacto con nosotras para que hiciéramos presupuesto para restaurar un Cristo. Es un Cristo crucificado que tenía una grieta muy importante en la zona de la cadera. Para hacer el primer examen, Ángeles y yo levantamos el Cristo para desclavarlo de la cruz y ahí fue donde vimos que había algo dentro. Vimos que eran unos pergaminos muy antiguos de piel de bovino y escrito con una caligrafía muy cuidada. Lo que contenía eran unos escritos redactados por el capellán de la iglesia de Sotillo de la Ribera, fechados en el año 1777, en el que cuenta toda la historia de su pueblo. Cuenta que está reinando Carlos III, que existe la Inquisición, que vienen toreros muy buenos de Salamanca, y es como si ese testimonio de la historia, que contenida dentro de un Cristo, viniera hacia el siglo XXI, porque realmente el capellán de la iglesia sabía que eso lo iba a leer alguien mucho tiempo después. Las imágenes de vestir lo tenemos que tratar como un objeto. Le tenemos que quitar todos los elementos añadidos, analizar qué zonas necesitan reposición, qué zonas necesitan un refuerzo. Ahí se ve plenamente ese carácter material, que cuando lo ves procesionar, lógicamente se llena de aura y de misterio y de esplendor. La imaginería religiosa es bastante bonito porque realmente el tema devocional, a mí me gusta mucho hablar con las personas de los pueblos sobre eso, ¿no? Recuerdo personas que han venido de ¡ay, es que no puedo verla! ¡Ay, es que no puedo verla así desvestida! ¿No? Esas son cosas que realmente son normales, ¿no? Porque para ellos es algo realmente que les causa esa devoción que, bueno, pues para el restaurador no puede tener devoción a todas las imágenes que restaura. Si esas obras del siglo XVI, XVII han llegado a nuestros días es porque se ha tenido un cuidado en esa conservación y nuestro principal papel es hacer que generaciones futuras puedan seguir disfrutando de esas obras. Tenemos mucho patrimonio, pero no hay tanta voluntad para restaurarlo. Y creo que es importante porque es nuestra historia, que se va a acabar perdiendo si no se cuida.
Por la mañana un domingo, como siempre acostumbraba, se marchó su padre a misa, cosa que nunca olvidaba. Y les dice Antonio, ven acá, hijo amado, y escucha que tengo que darte un recado. Vengo como que dice de herencia, porque mi padre pues toda la vida los ha cantado. Y he tenido la tradición pues de seguirla, y me gusta cantar. También, no solo los romances, también los cantares de Jueves Santo. Mientras que yo voy a misa, gran cuidado has de tener. Mira que los pajaritos todo lo echan a perder. Entran en el huerto, comen el sembrado. Por eso te encargo que tengas cuidado. Cuando se asentó su padre a la iglesia se marchó. Uno de los mayores tesoros orales que conserva Navaluenga es su cancionero popular. Por eso, cuando llega la Semana Santa, lo que marca la tradición es cantar. Y la amarga despedida que la Madre de pureza hizo de Jesús su vida postrada ante su grandeza. Pero hay un soniquete que resulta curioso para quien lo escucha por primera vez, aunque lleva resonando en Navaluenga desde el siglo XVII. Siento vuestros azotes porque vuestra tierna carne como es hecha de la mía, haced también que me alcance. Llevo a los hombros, no hay que pasar adelante, que seamos vuestros alientos, aunque son vuestras su madre. La tradición de los romanceros de Navaluenga es un canto que en este pueblo se lleva cantando desde hace mucho tiempo, que en el siglo XVII, después del sínodo que hubo en Ávila, en la Contrarreforma, se empezaron a usar como vía crucis penitencial, y ya en el siglo XIX es cuando se arraigan como cantos populares en la Semana Santa de Navaluenga. Cuando naciste bajaron 2000 ejércitos de Dios y cuando vais a morir uno solo viene a ver. Se hacían dos cuadrillas, dos grupos, uno de solteros y otro de casados, solo hombres, donde durante el recorrido que se hace por el pueblo, pasando por la ermita de la Merced, se cantaban los romances un grupo uno y el siguiente verso otro. Y al llegar a la puerta de la iglesia, los dos grupos se ponían enfrente con las imágenes de la procesión y ahí hacían por ver quién los cantaba más rápido, más fuerte y no se equivocaban. Lo singular de esta procesión sobre todo es el pique. Y bueno, se ha convertido en el acto primordial y principal de la Semana Santa. Con 8 o 10 años entonces ya me tiraba, iba a todas las procesiones, mi padre también los cantaba, incluso hasta mis abuelos he conocido yo cantarles, iba a trabajar al campo de muy pequeño, y yo me llevaba los romances, un libro muy pequeñito que teníamos, me lo metía en el bolsillo, cuando ponía en el surco los animales, yo me iba leyendo, llegaba al final, me lo guardaba, daba la vuelta, y otra vez, pero es que tenía un vicio terrible, es que me gustaba, lo vivía, y lo sigo viviendo. Antes no estudiábamos, no salíamos del pueblo. Claro, ¿qué íbamos a hacer? Pues a cantar lo que había entonces, en aquella época. No es como hoy, que ya hoy estudian los jóvenes y eso, y así que acaban la carrera o lo que sea, se van cada uno por su sitio y no los da por seguir cantando. Romanceros, lleváis un año esperando con ilusión este momento. Adelante. Los dos más dulces esposos, los dos más tiernos amantes, lo mejor de madre e hijo, porque son Cristo y su madre. Tiernamente se despiden tanto que en solo mirarse parece que entre los dos se están repartiendo el caldo. Oh, le dije a la Virgen, y si pudiera excusarme de esta llorosa partida que las extraña de parte.
A morir vais, hijos míos, por el hombre que criasteis, que ofensas hechas a Dios solo le da satisfacción. Se irá por el hombre que avance, que tal pague que vos pagáis por él al precio de vuestra sangre. Paréceme que decís gloria de los ojos míos, más quiere el mundo ladrón que a mi cordero divino. Y tal le da la sentencia al mal cómplice, suspiro decida, suelten los padres que se no era del Señor, aquí está el esclavo que soy de la muerte digno, pues está cerrado el cielo, no querrá su padre hoy. Obedezca la Virgen Sacra y acompaña su martillo, que también mata el dolor donde no alcanza el cuchillo. Los más dulces esposos, los más tiernos amantes, los mejores cordero, no dejes la ni tranquilo, ni de clavel, ni hijo de su Sí, Fernando, sí. Ahora salió mejor, que sí. La tranquila campiña cordobesa y su mar de olivos se llenan de redobles de tambores cuando llega la Semana Santa. Desde Baena, las turbas de los coliblancos y los colinegros echan a volar sus cajas y se visten de colores vivos, dando nombre a una tradición centenaria, el judío. ¿Quiénes son los buenos, los coliblancos o los colinegros? Los colinegros. ¿Por qué? Porque tocan más fuerte y los coliblancos no hacen nada más que se visten muy bien y nunca le dan fuerte al tambor, pero los negros sí. Lo existente en este pueblo y lo bonito es la rivalidad que existe entre la blanca y la negra. Pero su rivalidad viene a ser como la de los aficionados de dos equipos de fútbol enfrentados, es decir, son ustedes como del Betis y del Sevilla. No, es la judiesca de Baena, la blanca y la negra, es todavía peor que la rivalidad del fútbol, según algunos se manifiestan. Yo para mí no quiero nada más que exista una rivalidad entre la blanca y la negra, que es la que sostienen los judíos de Baena. Hola. Muy buena. Qué chulo, ¿eh? ¿Te gusta? Sí, la verdad que sí. ¿La has hecho tú o qué? Sí, justo acabo de terminarlo. Ostras, qué chulo, tío. ¿Y qué es?
Pues mira, son los judíos de Baena, representados en su cola blanca y en su cola negra, que es lo más característico de la Semana Santa de nuestro pueblo, de Baena. ¿Tú eres de aquí? Yo soy de aquí. Y la pregunta es obligada, ¿qué eres, coliblanco o colinegro? Buena pregunta. Yo soy colinegro, lo que pasa es que ya no salgo como tal. Ya colaboro en la Semana Santa a través de murales, carteles anunciadores y un poco el ámbito artístico con la Semana Santa. Bueno, otra forma de vivir la Semana Santa, ¿no? Otra manera de vivirla. Ya seguí paseando a ver si me cuentan más cosas. Muy bien. Venga. Que vaya muy bien. Hasta ahora. Hasta luego. ¿Qué tiene que ver Baena con la figura del judío? Bueno, en realidad la figura del judío aparece en todas las zonas de la campiña cordobesa, o sea, todo el sur de la provincia de Córdoba aparece siempre la figura del judío desde el siglo XVIII, que es cuando tiene lugar la apertura de los cultos de Semana Santa al pueblo. Uno de los pasos fundamentales siempre cuando se va a iniciar una procesión es el prendimiento. Lógicamente, en el prendimiento, las figuras que son indispensables son las figuras de Judas, el discípulo traidor, y la comitiva que vienen a detenerlo, que entre otros aparecen los judíos. Lo que pasa es que luego ha ido evolucionando. Desde los tiempos de la Inquisición, al judío se le había visto muy mal, se le ridiculiza siempre que es posible, y cuando en Semana Santa se saca la figura del judío, aparece pues con una vestidura ridícula y que es una verdadera máscara en todos los aspectos. Provistos de máscaras, los fieles dan vida a los más variados personajes bíblicos, como este Moisés con las tablas de la ley. Sin embargo, aquí en Baena, cuando se restaura la figura del judío, aprovechan unos uniformes que hay aquí y entonces va a adquirir un aspecto, diríamos, militar, que no lo tiene en los otros sitios. Al ser militar, para los desfiles, llevan un tambor que va marcando el paso y un casco dorado con una cola de caballo que puede ser blanca o negra. Entonces, en principio, los judíos que formaban con una lanza, y que eran los que desfilaban, eso llevaban la cola negra. La cola blanca se reservaba exclusivamente a los mandos, o sea, al cuadrillero, que era el que mandaba, al abanderado y al que tocaba el tambor. Y luego ya, en el cambio al siglo XX,
Entonces ya cuando se va generalizando, por distintas circunstancias, el uso del tambor y además se generaliza el uso del color de la cola según que pertenezcan a unas cofradías o a otras. El que exista la cola blanca y la cola negra, en principio, sí podía significar, diríamos, tener un sentido incluso de ideología política. En el siglo XIX, normalmente a los más liberales se les llamaban los negros y los más absolutistas eran los blancos. ¿Hoy en día sigue siendo así? No, ya no. Ya no. También se le dio otro significado, por ejemplo, decir que era una discriminación económica o social, puesto que la cola negra es mucho más fácil de adquirir que la cola blanca. Entonces no estaba al alcance nada más que de quien tuviera medios para adquirirla. Y tanto tambor influye en todo lo que es la artesanía del metal, que está muy relacionada con Baena, que principalmente puede ser también uno de los motores económicos de la ciudad, de la localidad. Pues sí. Lo que pasa es que, claro, aquí está muy localizada en 3 o 4 artesanos, que eran los que prácticamente fabricaban pues, todos los tambores que iban haciendo falta. Pues es que hay que tener en cuenta una cosa, un tambor es para siempre ya. Lo que es la esencia del tambor, el fondo metálico, los aros de madera, pues eso normalmente pues, son para siempre. Los aros de madera, pues sí, hay que cambiarlos de vez en cuando porque la madera se envejece, se tuerce y entonces hay que hacer unos nuevos. Pero el fondo de metal, ese normalmente es el mismo. ¿Y esto de los rostrillos en los evangelistas, esto qué es? Los evangelistas es quizás los que se parecen un poco más a lo que fue el judío primitivo. Vestido con una túnica y lo que lleva es el rostrillo, que es una carátula que indicando, o sea, representando la cara del evangelista. Precisamente lleva arriba como una media luna, sí, en donde aparece el nombre del evangelista que es, y una peluca que se parece bastante a los primitivos judíos. ¿Y lo de asustar? Lo de asustar es una práctica muy típica de aquí, bueno, está en Baena y está en todos los pueblos de alrededor. Y los evangelistas van delante de la turba escribiendo, se supone que el evangelio. Y entonces llega el judío por detrás y lo que intenta es observar a ver qué es lo que está escribiendo. Y entonces, cuando el evangelista se da cuenta, oculta, y puede decir que entonces es porque se asusta. Y al final hacen un pasillo allí, una especie de baile, y ya por fin el evangelista sale por un sitio y el judío sigue por otro.
hay estampas que nos trasladan a otras épocas. Los romanceros preservan el arte de los juglares, manteniendo viva la tradición de contar historias a través de la poesía y la música. Imágenes sacras que llevan el rostro de antiguos marineros gallegos. Tenebrosas indumentarias con viejos aperos del campo extremeño. El aire militar y napoleónico del judío de Baena. Participar en estas tradiciones es, en cierto modo, un viaje a través del tiempo.